El episodio más sospechoso de la política mexicana se llevó a cabo en la elección presidencial del 6 de julio de 1988, donde el conteo preliminar de votos mostraba al candidato del Frente Democrático Nacional Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, adelante del priista Carlos Salinas de Gortari, pero, en un giro de suspenso, una repentina falla interrumpe el flujo de datos y cuando el sistema se recupera, Salinas aparece mágicamente en primer lugar. Se nos informa en el Comité Técnico de Vigilancia del Registro Nacional de Electores que se cayó la computadora. Afortunadamente no del verbo caerse, sino del verbo callarse. Este descarado episodio es conocido como la caída del sistema. Carlos Salinas de Gortari, el gran mago de las privatizaciones. Teléfonos de México, Hornos de México, Mexicana de Aviación y 18 bancos incluyendo Banamex y Bancomer pasaron de las manos del Estado a las manos del sector privado. La privatización de Telmex no solo modernizó las telecomunicaciones sino que convirtió a Carlos Slim en uno de los hombres más ricos del planeta, además del surgimiento de familias enteras de millonarios que antes de los malabares de Salinas no estaban. Salinas también fue acusado por el pueblo del fallecimiento de Luis Donaldo Colosio, el 23 de marzo de 1994, candidato a la presidencia por el PRI, el cual se veía como el sucesor inevitable de Salinas, trágicamente asesinado en Tijuana, Baja California, durante un acto de campaña. Este suceso dejó una serie de teorías, rumores, irregularidades en la investigación. Un ambiente lleno de sospechas, llevando a la opinión pública a creer que dicho asesinato había sido planeado desde los altos mandos del PRI, con el conocimiento del gobierno federal de Salinas. Según los rumores de la prensa, Salinas había exigido a Colosio renunciar a su candidatura, a lo cual se negó, por lo que se tomó la decisión de eliminarlo, pero como pasa en México, todo se queda ahí y el pueblo todo olvida con el tiempo. Salinas se despediría de su mandato con una crisis económica de proporciones épicas a la cual se le denominó como el efecto tequila y que dicho desastre se lo dejaría a su sucesor Ernesto Zedillo, el cual se encargaría de tapar y sobrellevar. En diciembre de 1994, Jaime Serra Puche, secretario de Hacienda de Zedillo, en un acto de suprema creatividad financiera, decidió devaluar el peso en un 15%. Debido a la escasez de reservas internacionales, esta noticia causó una fuga de capitales, llevando a una libre flotación del tipo de cambio y por ende a una mayor devaluación. Interviniendo el buen vecino Estados Unidos con un préstamo de $20.000 millones, condicionando a México a subir sus tasas de interés, dando como resultado miles de empresas y familias con deudas más grandes que el propio futuro. Y como podemos olvidar, el espectáculo de magia financiera más grande que ha existido en México, el Fobaproa, la deuda que los mexicanos nunca decidieron tener. Un disfraz para salvar a los bancos en peligro, que terminó siendo solo una impresionante ilusión financiera. Las deudas de los bancos, por un acto mágico del gobierno, se transformaron en deudas públicas. Los bancos limpios y sin deudas, mientras el pueblo de México endeudado hasta el cuello. Este truco evidenció la destreza de la élite poderosa para cuidarse sus carteras aún, condenando al propio pueblo. México, que pronto olvidas. La corrupción ha sido el cáncer de países como nuestro México. Que pronto hemos olvidado que los peores gobiernos han sido los últimos periodos. Que todo era censurado, maquillado y silenciado. Que pronto hemos caído en su juego. En México, hay un historial de presidentes corruptos que se han vuelto asquerosamente ricos con el dinero del pueblo, mismo que lo han sumido en la ruina. ¿Acaso ya lo hemos olvidado? Felipe Calderón Hinojosa, cuyo periodo fue del 1 de diciembre del 2006 al 30 de noviembre del 2012. Durante este periodo, hubo muchos escándalos de corrupción y de impunidad. Por ejemplo, el monumento La Estela de Luz se inauguró en enero del 2012, obra que se retrasó 16 meses a lo que se había dicho, misma que costó 1.146 millones de pesos, cuando se había anunciado que su costo iba a ser de 393 millones, aparte del gasto de su inauguración, la cual costó según Conaculta 3.350.000 pesos. La Auditoría Superior de la Federación detectó que durante el 2010 Turiste realizó contratos fuera de la norma,
entre ellos los que asignó a nombre de la Fundación Bicentenario, por 190 millones de pesos y sin convocación a licitación pública. El sistema de agencias turísticas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado fue el encargado de organizar las ceremonias oficiales del presidente, así como los eventos de la Presidencia de la República. Según lo documentado por MCCI, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, la famosa empresa brasileña Odebrecht tenía una relación especial con el gobierno de Calderón, donde la Auditoría Superior de la Federación señaló algunas irregularidades en las obras que la compañía realizó. Misma empresa, que está vinculada a esquemas de corrupción en prácticamente toda América Latina, incluyendo sus filiales. Anomalías, como las detectadas en la refinería de Minatitlán, Veracruz, descubiertas desde 2010 y reportadas al órgano interno de control en Pemex en febrero del 2011. El 11 de octubre del 2009, por un decreto presidencial, Luz y Fuerza del Centro desapareció. Es por esa razón que hoy publiqué un decreto mediante el cual se extingue Luz y Fuerza del Centro. Felipe Calderón dejó a más de 44.000 trabajadores de la compañía buscando empleo. Según Calderón, él ejerció una exitosa guerra contra los grupos criminales, guerra que terminó en cientos de miles de fallecidos y convirtió al país en un escenario de violencia pintado de rojo. Con 102.859 fallecimientos dolosos y 22.112 desapariciones, pero Calderón defendió su estrategia hasta el último día de su gobierno. Gobierno que desde su comienzo en el 2006 fue acusado de fraude electoral al candidato en aquel entonces Andrés Manuel López Obrador, donde muchos ciudadanos gritaron que hubo fraude electoral. En 2006, Andrés Manuel López Obrador se perfilaba para ganar la presidencia de México. Y en un acto cobarde y deshonesto, Fox, junto al PRIAN, Claudio X González y otros empresarios financiaron una campaña de miedo y odio en su contra. Los estrechos lazos de Calderón con su secretario de Seguridad Genaro García Luna los llevaron a fusionar la Policía Federal con la AFI, ya que supuestamente el narcotráfico estaba infiltrado en las agencias de seguridad. García Luna, el superagente, se ganó 2 medallas de Calderón por el combate al secuestro y la creación de una policía científica. El 5 de julio su mano derecha, Luis Cárdenas Palomino, fue atrapado. Este hombre, altamente condecorado por Calderón y España, aclamado como el mejor policía de México, ahora es procesado por tortura, mientras que Genaro García Luna fue declarado culpable en un juicio en una corte de los Estados Unidos y se encuentra en espera de sentencia por tráfico de sustancias y nexos delictivos. Pero, ¿qué otras impunidades existen detrás de Felipe Calderón? ¿Acaso ya olvidaste México? Con un peinado impecable aparece el sucesor de Calderón, Enrique Peña Nieto, del PAN al PRI o al PRIAN, al caso es lo mismo. Abrimos el telón con su romántico matrimonio con Angélica Rivera, que fue lo mismo que un cuento de hadas patrocinado por el pueblo y arreglado por un contrato millonario. Según los chismes de los pasillos de la empresa Televisa, se le proporcionó a Peña un catálogo de estrellas para elegir esposa, y la gran afortunada fue ni más ni menos que la Gaviota. Contratada para mejorar la imagen de un presidente, relación que curiosamente se terminó al acabar el mandato de Peña. Propiedades de Rivera obtenidas en este periodo, como la famosa Casa Blanca, con un valor de más de $7 millones construida por Grupo IGA, empresa muy cercana a Peña Nieto, pero que Rivera asegura haberla pagado con su carrera de actriz. Ante todas las acusaciones que han puesto en duda mi honorabilidad, yo quiero dejar muy claro ante todos ustedes, los mexicanos, que yo no tengo nada que esconder, que yo he trabajado toda mi vida y que gracias a eso soy una mujer independiente, que he sido capaz de construir un patrimonio con honestidad y con todo mi trabajo. Siempre me he conducido con rectitud. Una red de empresas fantasmas, denominada como la estafa maestra, con un botín de más de $400 millones, una serie de malabares financieros que sorprendió a más de uno. Con un enorme ingenio para desviar fondos, en plena administración de Peña Nieto.
También se le atribuye al gobierno de Peña la noche que 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecieron en extrañas circunstancias, que hasta la fecha no han tenido una explicación clara. Esa noche, más de 180 personas se convirtieron en víctimas directas de violaciones a los derechos humanos. La reforma energética de Peña y su disparado gasolinazo en el año 2017, lo cual resultó en una ola de protestas a lo largo y ancho del país y reacciones de indignación popular en contra del gobierno. Vicente Fox Quezada, del 1 de diciembre del 2000 al 30 de noviembre del 2006. 7 meses después de asumir su mandato, la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo descubrió irregularidades en las remodelaciones de Los Pinos en esta residencia oficial. Con una factura de remodelación de 61.895.000 pesos, donde muchos muebles, aranceles y decoraciones nunca han sido encontrados hasta hoy en día. La pareja Fox-Sahagún también fueron protagonistas en el drama financiero y mostraron sus gustos millonarios por las construcciones de ranchos en Guanajuato. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores descubrió que las inconsistencias monetarias de la pareja sumaban unos 27.881.694.000 pesos. De este monto, el 90% había sido misteriosamente depositado o transferido a favor de Marta en distintos bancos y solo el 10% a 2 cuentas de Fox. La empresa Oceanografía, en punto de quiebra, de repente se convirtió en un importante contratista de Pemex, gracias a un empujoncito de Marta Sahagún a sus hijastros, Manuel y Jorge Briviesca, y el tío Guillermo Sahagún Jiménez, la cual posteriormente fue inhabilitada por cobros excesivos y un fraude comprobado por casi $500 millones contra Bamax Ser Group. Uno de sus fraudes más mencionados fue al final de su mandato, ya que se dice que Vicente Fox movió los hilos y apoyó potencialmente la candidatura de Felipe Calderón. Tras nombrarse al ganador, el cual era Felipe Calderón, se vieron muchos desacuerdos en la población, pues muchos apoyaron a López Obrador. Pero si no, el pueblo de México, yo me voy a encargar, yo personalmente, que ese cuate no llegue, porque no queremos otra Venezuela aquí, no queremos más populismo y demagogia. Yo tengo mis mañas. Por supuesto que sí, por supuesto que sí, por supuesto que democráticamente, con estrategia, con denuncia, desnudando al falso profeta, hablándole a los mexicanos del riesgo que nos corremos. Hay estrategias y lo vamos a hacer.